Muy bien, ya de vuelta vamos a comenzar a redibujar. Con mucho más cuidado esta vez. Eh, este es el verdadero redibujado, para que sepan. Entonces aquí ya yo sí voy a tener más cuidado a la hora de hacer esto. Voy a tratar de tener la mayor precisión posible y no excederme. Observen el trazo que estoy haciendo. Es un trazo que no es como un cordón, ¿no? No es una cosa que yo vaya a hacer de manera corrida, ¿no? Y no tiene el mismo grosor tampoco. Son como pequeñas incisiones, porque de esa forma es que yo voy a adquirir cierta expresión cuando comience a desarrollar mi dibujo. Estas partes son más delicadas, ¿no? Esta parte que da la vuelta aquí, esta parte que da la vuelta allí. Vamos de hecho a meternos un poco con la cámara para que vean con mayor precisión pues de qué se trata. Entonces fíjense que aquí hay un plano de sombra que está empezando a apoderarse del área. Entonces yo lo que siento es que esto hace así y se va a meter, pero suavemente. De nuevo, no hago un trazo fuerte, yo quiero que vean eso. Y luego veo que se divide esto en dos partes. Y esta parte que estoy marcando ahora está de alguna manera definiendo la figura, es decir, que de acá para acá hay sombra y de acá para acá hay medio tono y voy a avanzar hacia la luz. Yo veo que este movimiento o la masa del deltoides se va desplazando de esta forma. Esta es la dirección que veo que está tomando, ¿no? Se ve aquí más recta, aquí más curva. Una vez que llega acá, se ve como más achatado esto y luego se abre en B. Esta otra porción que está acá es medio tono y la parte de la luz estaría ya metida solamente en esta forma de triángulo que está allí. Entonces vamos a seguir dibujando para encontrar esa relación. Veo, por ejemplo, que el corte acá es en diagonal. Entonces yo voy a hacer pequeños trazos diagonales para ayudarme a situar, primero que nada, ese corte. Esos trazos iniciales no son tampoco definitivos, pueden ser mejorados, pueden ser cambiados, y veo que de alguna manera este ritmo que está acá va a crear un plano, ¿ves? Pero aquí el trazo es diferente. Para seguir la forma redondeada hago esto. Siguiendo la forma del músculo, es decir, el volumen del músculo. ¿Para eso hay que estudiar anatomía? Sí. Sí, hay que estudiar anatomía porque es la manera en la que tú sabes lo que está ocurriendo allí y por qué se ve así. Esa es la cosa, ¿no? Toda esta parte de aquí está entrando en medio tono y no es claro y tampoco es muy oscuro. Esta sí me interesa más porque aquí está dando vuelta a esto y está produciendo una masa de volumen en medio tono acá. Y este es el acento, ¿ves? Este es el acento que produce esta incisión. Entonces vamos a crear esta parte allí y esta es la porción del acento. En otras palabras, esto es un plano de sombra. ¿Ves? Esto es un plano de sombra que se hunde acá y va a descender por todo esto de esta manera y va a verse así por la arruga, por la contracción del músculo y la piel que lo rodea y que está allí creando esta sensación. ¿Ves? Ahí está. Entonces vamos a hacer que esto también comience a moverse en cierta dirección. Aquí viene una incisión con un plano de sombra que va a descender para encontrarse con el tríceps, esta parte de acá. Ahí está el romboide y otros músculos, pero yo no les voy a complicar la vida mencionando músculos aquí. Quiero que nos concentremos en la forma. ¿Ves? Esta forma de acá. Esta forma de acá es bien específica porque esto da vuelta. Por lo tanto, mis trazos deben seguir esa forma. No debo insistir demasiado porque son medios tonos. Entonces no los puedo unir ni los puedo afincar. Solamente que se vean que dan la vuelta.
¿ves? Que dan la vuelta muy suavemente al principio. Si están bien, yo voy a volver a arreglarlo. Este es otro volumen que está metido acá, ¿verdad? Y está creando esta dirección. Entonces vamos a hacerlo ahora según el volumen, así. Así es como lo estaba haciendo el amigo Miguel Ángel en alguno de sus trabajos, tratando de describir el volumen. Para él resulta más fácil que para nosotros porque siendo escultor, el hombre entiende el volumen de manera extraordinaria. Esta parte es más oscura y insistes, ¿ves? Vas haciendo esto y vas cerrando para que se vea oscuro, pero siguiendo también la dirección. Eso es lo importante, ¿no? Seguir esta dirección, porque si no se hace así, vamos a contradecir la dirección. Y si contradecimos la dirección, pues estamos en problemas. Ahora aquí hay otro medio tono muy suave, muy sutil, que a medida que sube, se va a hacer más evidente. Y se va a girar hacia la derecha, describiendo el músculo que está allí. ¿Ven? Entonces estás creando esta dirección. Esta, por el contrario, va elevándose. Entonces hay muchas direcciones, sí, hay muchísimas direcciones y tiene que estar alerta para poder entenderlas y describirlas. Estas sí se repasan porque el volumen acá es más evidente, particularmente desde abajo, así. Entonces ya tenemos esta elevación que está producida por esta masa. Es una masa que tiene esta figura, ¿ves? Y se va a expandir en cierta dirección. Vamos a ver. Yo creo que así, más o menos siguiendo esta forma, para ir describiendo eso. Esta es la única parte realmente que no tiene nada que indique de ninguna manera ningún tipo de medio tono o de sombra. Entonces, por lo tanto, yo no lo voy a tocar, ¿ves? Sin embargo, yo sé que esto va a dar cierta vuelta, por lo tanto, voy a crear esta dirección ahora para que me ayude a describir ese volumen, que a medida que desciende, se va haciendo más y más chico, ¿ves? Entonces queda este volumen que está acá. Este volumen no tiene o no percibo yo ningún medio tono, mientras que todos los volúmenes que están acá, de alguna manera, ¿ves? Ahora me van diciendo que hay un medio tono o que hay algún volumen que esté allí creando es algún tipo de efecto. Este se ve más redondeado, lo voy a hacer. Todo lo que me parezca yo lo voy a hacer. No lo voy a pensar mucho, la verdad, porque yo sé más o menos la figura que tiene eso y estoy tratando de recordar de alguna forma también que todo esto es anatomía. Yo sé que el deltoide se divide en 3 partes, ¿ves? Tiene 3 porciones, entonces estoy tratando de describir eso. Entonces, ¿qué es lo que dibujas tú? Lo que ves, lo que veo, pero además lo que conozco. Entonces ahora aquí voy a empezar a rodear toda esta porción que corresponde a lo que se entiende como sombra propia, ¿ves? La parte más oscura de la sombra, o el borde donde la sombra se ve más oscuro. Y a partir de aquí, entonces tienes otra sombra que se va a extender en esa dirección, pero no tan oscura, observa. ¿Ves? Entonces se va haciendo un degradé. Cuando llegas acá, entonces tienes este corte, que se ve un corte allí, porque como les dije, este músculo está cortado en 3 porciones. Esta es la de atrás, esta es la del centro y la que está adelante, igual a esta, ¿no? Entonces tengo que ir marcando el punto del corte. Por ejemplo, a partir de acá empieza el corte. Entonces yo lo empiezo a
marcar parecido a esto, no tan oscuro, pero sí parecido. Y me voy dando cuenta que la cosa se va viendo ahora mejor. Y esto está de alguna manera cubriendo toda la porción del deltoides con un medio tono. Vamos a ver. Empieza así y voy trazándolo de esta manera. Esta es la trama típica de la tinta. Es decir, si ustedes aprenden a hacer esto así primero, cuando lleguen a la tinta no les va a resultar tan difícil hacer la tinta, ¿no? Les va a resultar como una continuación de este tipo de entrenamiento primero. Y entonces fíjense, ahora voy a cerrar poco a poco ese volumen porque ese volumen está en sombra. Este volumen está en penumbra con una especie de reflejo. Pero bueno, yo ahorita no voy a tratar de explicarlo todo perfectamente, pero sí voy a tratar de crear la inserción. ¿Ves? Esto contradiciendo todo lo que he hecho hasta ahora, pero esto me va a llevar al punto donde se hace el triángulo de la forma que tiene ese músculo allí, ¿ves? Allí. Y entonces lo puedo complementar con el trazo que va bajando. Y puedo a mi vez crear la transición para el medio tono en el área donde está el reflejo, ¿ves? Esto es un reflejo que no tiene mucha luz, pero que está allí y yo tengo que tratar de emparejarlo, ¿correcto? Entonces, para marcarlo mejor, repaso esta y repaso esta, pero no con tanta fuerza. Y voy repartiéndolo para que entre en la sombra. Entonces, toda esta porción que está acá es la parte que tiene la sombra. Pues la luz está llegando desde la izquierda. Entonces ya se va viendo todo lo complejo, ¿verdad? Que es toda esta parte del brazo. Aquí aparece un pequeño volumen que va contradiciéndolo todo porque anuncia el volumen del tríceps. Ya empieza a aparecer el volumen del tríceps, ¿ves? Que va haciendo esta porción de acá. Y aquí vamos a ver que esto se separa en dos partes, ¿ves? En dos partes. Aparece un medio tono que va haciendo esto, se consigue con otro que se va a meter de esta manera. Pero este volumen de aquí es muy particular y yo tengo que tener cuidado para ver si puedo capturarlo inicialmente bien. Eso es muy importante. Y eso es lo que estamos viendo aquí en el brazo de Miguel Ángel, ¿ves? La trama de Miguel Ángel es cruzada. Yo no cruzo tanto la trama como el maestro, porque yo no trato de dibujar como Miguel Ángel. Lo que estoy tratando de entender es por qué los dibujantes renacentistas dibujan tan bien y nosotros dibujamos tan mal, ¿verdad? Porque el concepto que tenían ellos de esto no es fotográfico. Nosotros actualmente tratamos de copiar esto, pero no conseguimos esto otro que está acá. Aquí hay un entendimiento, acá hay una grandiosidad que no está presente en la fotografía. Entonces yo lo que estoy tratando de hacer es eso, es decir, adaptarme al concepto renacentista de interpretar la forma de una manera que no sea estrictamente descriptiva como una fotografía, pero sí entender el volumen, entender lo que me permite reproducir o crear la sensación de un volumen. ¿Ves? Esto que está acá, eso es un volumen y estamos sintiendo la forma del músculo debajo de la piel, cómo se va doblando. Entonces, toda esta parte de acá que marcamos inicialmente, ¿verdad? Es una porción que va a entrar en un área de reflejo. Es decir, esta porción que viene a continuación aquí no es tan oscura. La oscura es la que está por arriba. Es decir, repito, esta. Esta es la que está oscura. Sin ser extremadamente oscura, es más oscura que esta área. Eso es lo único que tienes que tener en consideración. Hay una incisión acá del corte del tríceps que puede de alguna manera complementar todo eso que estamos haciendo así. Pero muy suave, ¿ves? Muy suave para ayudar a describir ese efecto que está allí. Ese efecto que está allí se corta por un cast, o sea, por una sombra propia, acá, que tiene cierto grosor, que es más o menos así.
Entonces vamos a tratar de armarla siguiendo la forma, ¿ves? Así, vamos, una. Entreteniéndonos un poco más en el trazado para que ese trazado sea más oscuro, ¿ves? Es un trazado más oscuro. Sigo acercándome para que lo vean porque es una manera de entenderlo, ¿ves? Eso que está aquí lo estoy tratando de entender porque este volumen es muy, muy evidente. Este volumen se expande, es decir, crece un poquito hacia afuera, así, pero en medio tono. Repito, esta es sombra propia, esto es medio tono, ¿correcto? Y entonces esto se va a unificar acá, es decir, los trazos van a ir bajando en esta dirección, así. Primero los marco para ver, para estar seguro. Ok, eso es. Entonces ahora voy a repasarlo de esta manera. Entonces tú sigues viendo que hay como cierta luz dentro de la sombra, ¿no? Eso es importante que lo entendamos. Esto va a seguir así por toda la forma del bíceps hasta llegar más o menos a esta altura, donde se va a redondear un poco más, porque el volumen más grande de la parte del bíceps empieza por aquí, así. Y se van a unificar estas, así. O sea que este bíceps está entre la sombra, el reflejo y la luz. Es correcto. Esto va a dar vueltas, ¿ves? Entonces aquí se va a ver el trazo en otra dirección, siguiendo el volumen del el bíceps, ¿ves? Y vas a subir para ir cerrando el área de allí. Entonces se ve la incisión de el deltoides. Ahí está, y el nacimiento del bíceps. Entonces, vamos bien, vamos bien. Fíjate cómo se eleva esta parte aquí, porque esta es la parte del volumen que se eleva del tríceps por fuera, así, va bajando. Entonces estás creando este volumen que está acá. Y aquí se va a redondear un poco. ¿Ves? Y la cosa marcha, ya la cosa marcha. Entonces ya le encontramos el recorrido. Puedo configurar un recorrido más cerrado en valor en ciertas áreas. Por ejemplo, aquí me conviene repasar la incisión esta que está acá para remarcar este corte que está allí. Esta parte es de reflejo, por lo tanto yo no puedo hacer nada particularmente oscuro. Pero al llegar aquí sí tengo que insistir para que se crucen estos trazos con este que va subiendo ahora, para que este sea la parte más oscura, la parte de donde entra el deltoides, ¿verdad? Y hace contacto allí. Entonces ahora sí vemos el corte del deltoides y la incisión que tiene allí. Esto sigue repartiéndose igual, pero aquí va a entrar el extensor. ¿Ve? Esta es la parte del extensor y esto lo tengo que hacer con cuidado. Tengo que decidir hasta dónde voy a llegar. Entonces aquí se ve una división de volumen en este sentido. Y esta es la parte de la sombra. Esta es la parte que va a tener sombra y lo tengo que ir separando. Aquí viene otra incisión de un volumen como cilíndrico. Ya lo vamos a ver. Esta parte es difícil y Miguel Ángel la resuelve con el volumen y le quita, y no se ve la arruga porque el brazo no está derecho, sino que está con pequeño doblez, es decir, en el codo entra, ¿ves? Entonces por lo tanto no se ve la arruga. Nosotros tenemos la arruga aquí, a ver cómo la disimulamos lo más posible porque no es, estéticamente no es, no se ve atractiva, ¿no? Entonces a mí me gusta mejorar, si es posible, este efecto que está acá, ¿ves? Esto es lo que estoy tratando de seguir, la forma, y para encontrar esta parte que se hunde. Aquí se hunde y vamos a crear este espacio allí. Y la arruga. No hagamos tantas arrugas, pensemos más bien en el volumen. Hacemos esto y esta parte sí se arruga definitivamente. Y aquí vamos a crear un volumen
para reforzar ese efecto con un acento así, ¿ves? Y entonces esta piel acá se monta, se eleva y va a ascender y va a llegar a el tríceps, allí. Entonces esta parte se eleva, aquí está la parte que entra de la arruga y el hueso está metido acá, va dando la vuelta, tiene la incisión esta, y este sería el medio tono que abarca la forma. Vamos a hacerlo primero así y luego lo vamos rellenando hasta encontrar la salida, que entonces aquí cambia la dirección, ¿ves? Entonces esta dirección para acá para reformar esto. Ok, toda esta porción de acá está dominada por los músculos del antebrazo, los extensores. Se siente este volumen, mira, yo lo siento aquí claramente. ¿Ves? Aquí se hunde un poco más que como lo tengo yo abajo. No importa. Si tú ves que cambia, cámbialo. No lo pienses. O sea, porque puede ser que en el primer momento no te diste cuenta de eso. Ahora voy a seguir este volumen, fíjate. Voy a seguir este volumen que va a indicarme la parte redonda del extensor. Este extensor es bien visible. Si ves tu brazo en el espejo, te vas a dar cuenta que es el más grande. ¿Ves? Que tú tienes, de todo lo que tienes en el brazo, este es el que se ve más, probablemente. Entonces esto se va metiendo de esta manera, ¿ves? Y vas creando el área de cast o de sombra propia. Hay que pensar como en un cilindro, esa es la verdad. De eso se trata, ¿no? Cuando dibujas un cilindro, así es como lo vas trabajando. Por eso es que hay que dibujar figuras geométricas, porque te ayudan a entender. Esa es la posición. Aquí estoy reforzando el cast en el brazo, ¿ves? Siguiendo la forma, poco a poco. Tratando de que siga la forma del brazo. Esto lo hago a tiempo real. Yo sé que pudiera hacerlo más rápido y sería menos aburrido, pero yo al mismo tiempo creo que así se entiende mejor que si yo hago esto en cámara rápida, ¿no? Me parece a mí que la cámara rápida no sería una gran cosa aquí, sino que sería al contrario, algo que te confundiría. Voy a seguir redondeando esto un poco más porque veo que este volumen es más suave cuando entra allí, ¿ves? Ahí está mejor. Entonces ahora tienes que seguir esta dirección y yo voy a hacerlo y voy a concentrarme en esta porción de otro extensor que hay acá que viene teniendo esta figura, ¿ves? Y se va metiendo de esta manera. O sea que este señor viene así. Nos va a tomar un tiempo, pero no importa. Yo pienso que se aprende mucho. ¿Ves? Yo pienso que se aprende mucho y que tú lo vas a apreciar. Estoy seguro que lo vas a ver hasta el final y vas a tratar de irlo haciendo conmigo. Yo te sugiero que lo hagas conmigo al mismo tiempo. Por eso lo hago, tampoco lo hago muy rápido para que tú veas de lo que se trata. Aquí se extiende un poco más, ¿ves? Y lo vas haciendo. Pero esta parte es la parte oscura. Esta parte va a terminar aquí. Es como una incisión. Entonces tú vas a rodear. Aquí viene la forma del músculo que entra, ¿ves? Allí. Y sale el otro que está al lado, que es así. Y va a entrar también de esta manera. Y toda esta parte de aquí es más oscura, ¿verdad? Igual que esta de acá. Entonces tienes que hacer una base primero. Vamos a hacerla así.
¿Ves? Esa base, siguiendo la forma del músculo. Y luego empiezas a crear esta parte de aquí atrás, una base primero, así. Y sobre todo tratar de ir entrando para que esta parte primera de acá se vea más oscura. ¿Ves? Entonces seguimos haciéndolo de afuera hacia adentro. Y luego entonces empiezas a unificar. Es decir, empiezas a conectar esta con esta. Y esta primera de aquí es la más oscura. Y vuelves a repetir. Son trazos, no son manchas, son trazos para crear el efecto de la sombra. ¿Ves? Al llegar acá te consigues con que hay como unas venas y una cosa, ¿no? Y puedes irla reservando, se puede hacer. No es lo que yo acostumbro a hacer, pero el modelo lo marca evidentemente, entonces yo lo voy a poner. Hago así. Lo puedo eliminar si quiero, ¿no? Pero lo puedo también hacer. Esto va a bajar acá y va a encontrarse con esto y esto va a seguir poblándose de esta manera. ¿Ves? Aquí hay como una inserción y tú la haces y vas bajando después de la vena, así, hasta llegar a la muñeca. Ahí vas a entrar y vas a marcar el área. ¿Ves? Y vas a crear esa caída allí. Acuérdate que aquí viene la vena, va bajando, ¿ves? Vas creando ese efecto y se va a perder al llegar acá. Probablemente se consiga con esta otra que está acá. ¿Ves? Y aquí hay un medio tono, lo vas haciendo, acá vas entrando, porque toda esta parte de acá está en sombra, y entonces empiezas a poner el tramado allí. Así que poco a poco, ¿verdad? Lo vamos haciendo. Fíjate que aquí hay una cierta continuidad en el modelo, ¿ves? Aquí. Entonces, probablemente este espacio que estoy marcando ahora tenga un medio tono que va a repartirse siguiendo la forma cilíndrica del brazo, así, suavemente. ¿Ok? Y esta parte de aquí es también cilíndrica. Yo tengo que tener conciencia de eso, ¿ves? Y tengo que ir de alguna manera describiéndolo, aunque no de una manera así como muy fuerte, sí dar a entender que esta parte también tiene esa peculiaridad. Aquí entra un medio tono suave, bordeas, entras, vuelves a salir. Aquí se ve bastante redondeado esto. Y vas a llegar a la salida para la muñeca. La muñeca va a estar acá. Y aquí se ve como esto va conectándose de esta forma. En la mano no vamos a hacer mayor énfasis. ¿Por qué? Bueno, porque no es necesario, esa es la verdad. Vamos a concentrarnos en la forma. Aquí sale el nudillo. Acá se corta el nudillo, el ángulo. Entra. Y de ahí viene el cuerpo del dedo, ¿verdad? Aquí solamente hay dos huesos. No es falange, falangina y falangeta, sino solamente dos porciones. Ya tú lo sabes, cuidado con el error. Ese es un error que es normal. Es decir, todo el mundo trata de poner tres partes también en el dedo pulgar y solamente hay dos. ¿Ves? Aquí tienes esto que sobresale. Este es un volumen que sobresale. Y va dando la vuelta. Aquí se va metiendo esto y se siente este otro volumen. Este es un volumen que tiene forma de triángulo. ¿Ves? Acá. Y estamos marcándolo allí para empezar a crear el plano de sombra y de luz
Esto es medio tono. Pero ya vas marcando eso. Esta parte aquí la podemos oscurecer porque es la parte donde la mano se apoya, ¿verdad? Y se siente el nudillo, el knuckle, aquí ves, el nudillo. Y se siente entonces cómo a partir del nudillo sale el volumen que le da o que configura el dedo. Y acuérdate que son 3 porciones, entonces aquí empieza, esta es una de aquí a acá, esta es otra y esta es otra. Y aquí se ve parte del volumen de la que rodea esa porción desde adentro. De verdad que aquí, si se dan cuenta, Miguel Ángel tampoco hace mucho énfasis en la descripción de los dedos. Yo lo voy a poner un poquito más, simplemente para que veamos dónde estamos, ¿no? Pero de verdad no hace falta porque esto es un estudio de la espalda, no de la mano. En algún momento haremos una mano y entonces veremos cómo esto se puede, esto es más corto. Se tiene que ver más corto, lo acabo de ver ahora mismo. Y aquí va la uña, ¿ves? Siguiendo esta dirección va la uña. Entonces esta es la porción de adelante del dedo índice. Se achata un poco, esta se ve más redonda. Y aquí empiezan a verse ya, aquí es parte de la almohadilla de abajo, aquí. Y luego el dedo que sale. Poco a poco va dando la vuelta de esta forma y se va alargando menos que como lo dibujé en el rojo de nuevo. Yo creo que aquí es lo ideal. Y entra. Va a subir, va a entrar, va a subir, va a bajar, va a llegar al otro nudillo que está allá. Así. Que se siente esto como un óvalo, ¿ves? Así. Y viene la otra parte y la otra parte. La parte de arriba. Entonces ya se va viendo que los dedos van en una dirección, es decir, se va moviendo hacia afuera. Este quedó muy grande. Yo creo que es más pequeño. Es así, mucho mejor. Y ahora el medio, el dedo medio, que es el más largo, desde este punto de vista, el más largo es este, el que sigue, ¿no? Pero este es el que se ve ahorita mismo más extendido. Acá entra, aquí sube, aquí entra. Algo así. Y el último, que está pasando una pieza aquí, una pieza del hueso allí, y apenas se ve, de verdad, apenas se ve algo solamente donde sube y baja y entra en la mano, es decir, que tiene este movimiento, ¿ves? Así. Y aquí se ve parte del nudillo, pero se ve extendido. Y se ve que sube, se extiende y aparece entonces la masa del cuerpo de la mano. Eso es básicamente lo que se ve allí. Yo pudiera tratar de hacer aquí algunas cosas, pero no vale la pena porque, repito, no, en este caso no se trata de hacer bien la mano, se trata de armar. Esto sí se ve importante, fíjate, esta parte es cuando esto da la vuelta. Esta es una masa que entra acá, ¿ves? Y tiene que tener este volumen. Así. Y se va a unir con el medio tono y con este que desciende y se consigue allí. O sea que esto se ve como una arruga. Esta porción acá se ve como arrugada, así. Entonces esto aquí se vería esto elevado y daría la vuelta igual que esto. En fin, repito, no vamos a hacer nada de la mano. La sombra que está aquí sí se puede hacer para hacer énfasis en la posición, ¿verdad? En la posición de los dedos que están allí, que se está apoyando el cuerpo en esa parte. Lo mismo que la sombra que sale, se desprende de la mano y se va a mover en esta dirección hacia donde está el cuerpo. ¿Ok? Entonces, bueno, ya hemos hecho uno de los brazos. Vamos a vernos de nuevo en
la tercera parte, porque yo sabía que esto no se podía hacer en dos partes. Vamos a hacer otra parte y tal vez hasta una cuarta parte, porque depende qué tan rápido nos quede esta porción de acá. Pero ya el brazo izquierdo del señor está armado. Ya ustedes pueden apreciar aquí la forma en la que los músculos, ¿verdad?, se manifiestan, partiendo de un dibujo de contorno como este, como el que plantea Miguel Ángel al principio, ¿verdad? Un dibujo de contorno. Entonces empieza a crear allí el plano de volumen. Este es un plano de volumen, mira, este es un plano de volumen y luego lo llena, lo repasa. Aquí hay otro plano de volumen, aquí se corta y luego repasa y llena el otro. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Desde luego yo a mi manera, Miguel Ángel en la manera de él. No digo que la mía sea mejor, yo estoy absoluto que esta es mejor, pero yo no tengo la capacidad, el entendimiento de Miguel Ángel para hacerlo como él lo hacía. Yo lo tengo que hacer de acuerdo a lo que yo entiendo y me imagino que a ustedes también les va a tocar hacerlo de la manera en que ustedes lo entienden. Eso es lo correcto, eso es lo lógico, eso es lo razonable. Nos veremos entonces en la tercera parte para continuar este experimento de tratar de entender el volumen de la misma manera que los maestros renacentistas lo hacían y podían expresarlo a través de una trama que está en desuso hoy en día, pero si te das cuenta sería excelente para hacerlo en tinta. Asimismo, quedaría bastante bien en tinta. Nos vemos en la tercera parte.